Hay algo en tu vida que no encaja del todo. Una sensación difícil de nombrar, como si alguien estuviera pensando en ti con una intensidad que no puedes ver, pero sí sentir. No es algo lógico, no es evidente, pero está ahí, en pequeños momentos de silencio, en esos segundos en los que tu mente se queda en blanco sin razón aparente. Algo te roza por dentro, y aunque intentes ignorarlo, vuelve, como si una parte de ti supiera algo que todavía no ha llegado a tu conciencia. Y si en algún punto este tipo de reflexiones ya ha despertado algo dentro de ti, quizá este sea el momento de quedarte, de acompañar este viaje hasta el final. Puedes apoyar este tipo de contenido con un like y suscribiéndote, pero sobre todo, quédate presente, porque lo que estás a punto de descubrir no es casualidad. Según las ideas de Carl Jung, muchas de las conexiones más profundas que experimentamos no nacen en lo visible, sino en aquello que permanece oculto. Hay dinámicas invisibles que operan entre las personas, como corrientes silenciosas que no necesitan palabras para existir, y cuando alguien comienza a sentir algo intenso por ti, no siempre es porque tú hiciste algo evidente. A veces, es porque tocaste algo dentro de esa persona que ni siquiera ella conocía. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has estado frente a alguien sin hacer nada especial, y aún así sentiste que había una tensión extraña en el ambiente? No era solo atracción. Era algo más denso, más profundo, como si una historia invisible estuviera desarrollándose entre ustedes sin permiso consciente. Eso no es casualidad, es una señal, porque hay momentos en los que no somos nosotros quienes actuamos, sino partes más profundas de nuestra psique que buscan algo, que reconocen algo, que reaccionan sin que podamos explicarlo. Y cuando eso ocurre, no solo afecta a quien siente, también afecta a quien, sin saberlo, provoca ese sentimiento. Tú, hay algo en tu forma de ser, en tu presencia, en pequeños detalles que ni siquiera consideras importantes, que puede haber activado algo muy poderoso en otra persona. No porque lo hayas intentado, no porque lo hayas buscado, sino porque hay aspectos de ti que funcionan como espejos, reflejando lo que otros llevan oculto. Y aquí es donde todo se vuelve inquietante. Porque cuando alguien se enamora profundamente, no siempre se enamora de lo que ve, sino de lo que proyecta. Y sin darte cuenta, puedes haberte convertido en el centro de una historia emocional que no empezó contigo, pero que ahora gira alrededor de ti. Tal vez por eso sientes esa incomodidad sutil, esa sensación de que algo no está del todo claro, como si hubiera una conexión que no has elegido pero que de alguna forma te eligió a ti. Y lo más curioso es que, aunque intentes racionalizarlo, hay algo dentro de ti que reconoce esta verdad antes que tu mente. Porque en lo más profundo, ya empezaste a sentirlo. Lo que estás sintiendo no apareció de la nada, y tampoco es tan simple como parece. Hay una raíz más profunda, una historia silenciosa que comenzó mucho antes de que fueras consciente de ella. Porque cuando alguien se conecta contigo de esta manera, no es solo por lo que ve, es por lo que reconoce, aunque no sepa explicarlo. Existe una parte de cada persona que permanece oculta, una zona interna donde se guardan emociones no resueltas, deseos reprimidos, recuerdos que nunca se entendieron del todo. No hablamos de algo oscuro en el sentido negativo, sino de algo desconocido, no explorado. Y cuando alguien entra en contacto con una persona que, sin saberlo, refleja fragmentos de ese mundo interno, algo se activa. No es una decisión, no es una elección racional, es una respuesta. Tal vez por eso esa persona no puede evitar pensar en ti, no porque haya planeado enamorarse, sino porque algo en su interior encontró en ti una especie de llave, una presencia que abrió una puerta que llevaba mucho tiempo cerrada. Y lo más inquietante es que esa puerta no se abre hacia afuera, sino hacia adentro. Imagina por un momento que alguien ha pasado años sin comprender ciertas partes de sí mismo, emociones que nunca fueron procesadas, necesidades que nunca fueron expresadas, heridas que nunca fueron nombradas. Todo eso queda ahí,
latente, esperando algo que lo despierte, y entonces apareces tú, no haciendo nada extraordinario, no intentando impresionar, solo siendo tú mismo. Pero eso es suficiente, porque hay algo en tu forma de mirar, de hablar, de moverte, que coincide con una imagen interna que esa persona ya llevaba dentro, una especie de molde invisible que ahora encuentra forma en ti. Y cuando eso ocurre, lo que siente no es solo atracción, es reconocimiento. Un reconocimiento que no pasa por la lógica. Por eso, aunque intente resistirse, aunque trate de convencerse de que no es para tanto, no puede evitarlo. Porque no está reaccionando solo a ti, sino a todo lo que tú representas en su mundo interno. Y aquí es donde la historia se vuelve más compleja, porque mientras esa persona se acerca emocionalmente a ti, creyendo que te está conociendo, en realidad, también se está encontrando a sí misma. Está viendo reflejadas en ti partes que llevaba tiempo evitando, partes que ahora emergen con fuerza. Pero este proceso no es cómodo. De hecho, muchas veces es confuso, incluso contradictorio. Puede sentir una conexión profunda y al mismo tiempo miedo. Puede querer acercarse y luego alejarse sin razón aparente, porque lo que está ocurriendo no es superficial. Es un movimiento interno que desestabiliza todo lo que creía entender sobre sí mismo. Y tú, sin darte cuenta, estás en el centro de ese proceso. No como causa absoluta, pero sí como detonante. Por eso esta historia no se trata solo de alguien que se enamora de ti. Se trata de algo más profundo, de cómo tu presencia ha tocado una estructura invisible dentro de otra persona. Algo que llevaba tiempo esperando ser visto. Y lo más importante es esto: cuando una conexión nace desde ese nivel, no desaparece fácilmente, porque no depende de lo externo, depende de algo que ya estaba ahí, mucho antes de que tú llegaras. Hay un momento en todo este proceso en el que algo empieza a incomodar, una sensación sutil pero persistente de que esto ya no se trata solo de la otra persona, porque cuanto más observas lo que ocurre, más difícil se vuelve ignorar una pregunta que empieza a surgir dentro de ti. ¿Por qué tú? No hiciste nada especial, no buscaste provocar nada, y sin embargo estás ahí, en el centro de una emoción que no pediste, pero que ahora te rodea. Y es precisamente en este punto donde comienza una revelación más profunda, una que no todos están preparados para enfrentar. Porque lo que esa persona está sintiendo también habla de ti. Puede que no de forma directa, no de manera evidente, pero hay algo en este vínculo que no es unilateral. No es solo alguien proyectando emociones hacia ti. Es un encuentro entre dos mundos internos que, de alguna forma, se reconocieron en silencio. Y aquí es donde todo se vuelve más delicado. Porque cuando alguien proyecta sentimientos tan intensos, no lo hace al azar. Lo hace porque encontró en ti una imagen que coincide con algo muy profundo dentro de su propia psique. Pero esa imagen no se forma solo desde el otro lado. También necesita algo en ti que la sostenga, que la permita existir. Tal vez nunca lo habías pensado así, pero hay aspectos de tu forma de ser que no son visibles para ti, al menos no completamente. Partes que han sido moldeadas por experiencias pasadas, por emociones que no siempre procesaste del todo, por historias que dejaste abiertas sin darte cuenta. Todo eso construye una especie de campo invisible a tu alrededor, y ese campo comunica. Comunica sin palabras, sin intención consciente, pero comunica. Y es ahí donde ocurre el encuentro, porque cuando esa persona te percibe, no solo ve lo que muestras, también capta lo que llevas dentro, incluso aquello que tú mismo no reconoces todavía. Y en ese reflejo, algo se enciende. No porque tú lo hayas decidido, sino porque hay partes tuyas que están en resonancia con partes de ella. Por eso, cuando intentas analizar la situación de forma lógica, algo no encaja, porque no es una historia que pueda explicarse desde lo superficial.
Es más bien como si dos capas ocultas se hubieran encontrado y ahora estuvieran interactuando sin permiso de la conciencia. Y lo más inquietante es esto. No eres completamente ajeno a lo que está ocurriendo. Puede que no sientas lo mismo. Puede que no experimentes esa intensidad de la misma manera. Pero hay algo dentro de ti que participó en este encuentro. Algo que permitió que esta conexión existiera. Tal vez en forma de una apertura emocional que no recuerdas haber hecho. Tal vez en una mirada que transmitió más de lo que imaginabas. O tal vez en una parte de ti que, en silencio, también buscaba ser reconocida. Porque cuando alguien se ve reflejado en otro, ese reflejo rara vez es unidireccional. Siempre hay algo que vuelve. Y en este punto, ya no se trata solo de entender qué siente la otra persona, sino de empezar a preguntarte qué parte de ti fue vista, qué parte de ti fue reconocida, qué parte de ti está ahora expuesta sin que lo hayas planeado. Y esa es una pregunta que puede cambiarlo todo. Hay algo que empieza a volverse imposible de ignorar, una tensión interna que no desaparece, por más que intentes distraerte o restarle importancia, porque en el fondo, sabes que esto ya no es solo una historia externa, no es solo alguien sintiendo algo por ti, es algo que también te está afectando, aunque no quieras admitirlo del todo. Y aquí es donde aparece el verdadero conflicto, porque enfrentar lo que está ocurriendo implica mirar hacia adentro, y no siempre nos gusta lo que encontramos ahí. Es mucho más fácil pensar que todo esto pertenece al otro, que es su emoción, su historia, su confusión. Pero cuanto más te alejas de esa idea, más evidente se vuelve una verdad incómoda. Evitar esta situación no la está apagando, la está intensificando. Cada vez que eliges no mirar, algo dentro de ti sigue observando. Cada vez que decides no sentir, algo dentro de ti sigue sintiendo. Y ese algo no desaparece solo porque lo ignores. Al contrario, crece en silencio. Tal vez por eso comienzas a notar patrones, pensamientos que regresan sin ser invitados, recuerdos que aparecen sin lógica aparente, sensaciones que no logras ubicar del todo pero que están ahí, insistiendo, como si hubiera una parte de ti que quiere ser escuchada, pero no encuentra espacio. Y entonces haces lo que todos hacemos en algún momento. Intentas seguir adelante como si nada. Te ocupas, te distraes, te convences de que no es importante, pero no funciona, porque cuando algo profundo se activa, no se desactiva con la mente, se transforma o se repite. Y aquí es donde muchas personas quedan atrapadas sin darse cuenta, en ciclos que parecen diferentes en la superficie, pero que en esencia son lo mismo. Conexiones que se repiten, emociones que regresan, historias que cambian de rostro, pero no de fondo. Y todo porque hay algo que no fue visto a tiempo, algo que fue evitado, algo que ahora insiste. Porque lo que no se enfrenta, se repite. Y en tu caso, esta situación puede ser justamente eso, un reflejo de algo más antiguo, algo que no empezó aquí, pero que encontró en este momento una forma de manifestarse. No se trata solo de esa persona, se trata de lo que esa persona activó en ti, y cuanto más intentas ignorarlo, más poder le das. Porque evitar no es neutral. Evitar es elegir sin darte cuenta seguir en el mismo lugar. Y tal vez eso es lo que más inquieta. La sensación de que, si no haces algo diferente, esta historia no solo continuará, se profundizará. No necesariamente con la misma persona, pero sí con la misma emoción, con la misma confusión, con la misma sensación de no entender completamente lo que te pasa. Y en algún punto, esa repetición comienza a cansar, comienza a doler, porque intuyes que hay una salida, pero aún no sabes cuál es. Y ahí es donde nace una posibilidad distinta, no desde la huida, sino desde el enfrentamiento, no hacia el otro, sino hacia ti. Porque tal vez la verdadera pregunta no es por qué esto está ocurriendo, no con urgencia, no con ruido, sino con una presencia firme, casi silenciosa,
que te invita a detenerte y observar de verdad lo que está ocurriendo en tu interior. Y es aquí donde todo empieza a cambiar, porque cuando dejas de huir, aunque sea por un instante, algo se reorganiza dentro de ti. No desaparece el conflicto, pero deja de ser caótico. Empieza a tomar forma. Empieza a tener sentido. Tal vez por primera vez, en lugar de preguntarte qué está sintiendo la otra persona, comienzas a hacerte una pregunta diferente. ¿Qué está despertando esto en mí? Y esa pregunta lo cambia todo. Porque en ese momento, dejas de ser un espectador pasivo de la situación y te conviertes en alguien que participa activamente en su propio proceso. Ya no se trata solo de entender la conexión, sino de entenderte a ti dentro de esa conexión. Y lo que descubres puede no ser cómodo, pero es real. Descubres que hay partes de ti que han permanecido en silencio durante mucho tiempo. Aspectos que no habías reconocido, no porque no existieran, sino porque no habías tenido el contexto necesario para verlos. Y ahora, gracias a esta experiencia, comienzan a emerger, no como algo negativo, sino como algo incompleto, porque dentro de ti hay emociones que no fueron totalmente vividas, necesidades que no fueron plenamente reconocidas, versiones de ti mismo que quedaron suspendidas en el tiempo, esperando el momento adecuado para ser integradas. Y ese momento puede ser ahora, pero esto requiere algo que no siempre estamos dispuestos a hacer: aceptar. Aceptar que no todo en nosotros es claro, que no todo está resuelto, que hay partes que no entendemos del todo, y que eso no es un error, sino parte del proceso de ser humano. Aceptar también que lo que esta persona despertó en ti no es casual, pero tampoco es definitivo. No se trata de depender de esa conexión, sino de usarla como un espejo. Un espejo que no te muestra solo lo que quieres ver, sino lo que necesitas ver. Y cuando empiezas a mirar de esa manera, algo se alinea. No en el mundo externo, sino dentro de ti, porque poco a poco dejas de reaccionar automáticamente. Dejas de caer en los mismos patrones sin darte cuenta. Empiezas a reconocer cuando algo viene del presente y cuando viene de una historia más antigua que todavía vive en ti. Y esa conciencia, aunque parezca pequeña, es profundamente transformadora, porque te da una opción, la opción de elegir diferente, no desde el impulso, sino desde la comprensión. Y en ese espacio, algo se libera. No necesariamente la situación externa, pero sí la forma en que te relacionas con ella. Ya no necesitas entenderlo todo de inmediato. Ya no necesitas tener respuestas definitivas. Lo que cambia es la relación que tienes contigo mismo. Y eso, poco a poco, empieza a transformar todo lo demás. Porque cuando integras una parte de ti que antes estaba oculta, dejas de buscar afuera lo que ahora empieza a existir dentro. Y entonces, la historia deja de ser algo que te ocurre. No es una respuesta concreta, ni una conclusión definitiva. Es más bien una sensación de haber atravesado algo, de haber tocado una parte de ti que antes permanecía en silencio. Y lo curioso es que, cuanto más avanzas, más entiendes que esto no termina aquí. Porque lo que comenzaste a ver en ti no es un punto final, es una apertura, una puerta. Una de esas que, una vez cruzadas, ya no pueden cerrarse del todo. Tal vez esa persona siga presente en tu vida, o tal vez no, pero poco a poco empiezas a notar que la intensidad ya no tiene el mismo efecto sobre ti. No porque haya desaparecido, sino porque ahora la miras desde otro lugar, desde una mayor conciencia. Y eso cambia todo. Porque cuando entiendes que lo que ocurrió no fue solo una historia externa, sino un reflejo de algo interno, dejas de buscar respuestas únicamente en lo que el otro siente o hace. Empiezas a observar lo que se mueve dentro de ti, con más claridad, con más honestidad, sin necesidad de forzar nada. Y en ese espacio algo se vuelve evidente. No estabas perdido. Estabas en proceso. Un proceso que no siempre es lineal, que no siempre es cómodo, pero que tiene una dirección. Una que no se impone desde fuera, sino que emerge desde dentro poco a poco,
a medida que te permites ver más. Y quizás por eso, ahora sientes algo nuevo. No es certeza absoluta, pero tampoco es confusión. Es una especie de calma inquieta, como si supieras que aún hay mucho por descubrir, pero ya no desde la desesperación, sino desde la curiosidad, porque empiezas a comprender que cada experiencia como esta no llega para quedarse tal como es, llega para transformarte, para mostrarte capas que no habías explorado, para confrontarte con partes de ti que estaban esperando el momento adecuado. Y ahora que ese momento comenzó, ya no hay vuelta atrás. Pero eso no es algo negativo. Al contrario, es el inicio de una relación diferente contigo mismo, más consciente, más profunda, más real. Y en ese camino, no todo se resuelve de inmediato. Habrá momentos en los que vuelvas a dudar, en los que ciertas emociones regresen con fuerza, en los que sientas que estás retrocediendo, pero incluso eso forma parte del movimiento. Porque crecer no es avanzar en línea recta, es aprender a sostener lo que antes evitabas, a observar lo que antes ignorabas, a integrar lo que antes rechazabas. Y en medio de todo eso, algo en ti se fortalece, no como una armadura, sino como una presencia que ya no depende tanto de lo externo para sentirse completa. Y entonces, casi sin darte cuenta, dejas de preguntarte por qué alguien se enamoró de ti. Y tal vez, si has llegado hasta aquí, ya lo estás sintiendo, no como una idea, sino como algo que se movió dentro de ti mientras escuchabas cada palabra. Porque esta historia nunca fue solo sobre alguien que se enamoró de ti. Fue sobre lo que ese encuentro reveló en tu interior. Algo que ya estaba ahí, esperando. Y ahora que comenzaste a verlo, aunque sea un poco, algo cambia. No necesitas tener todas las respuestas. De hecho, las respuestas más importantes no llegan de golpe. Se revelan lentamente, a medida que te permites observar sin huir. Porque hay más. Mucho más de lo que parece a simple vista. Lo que hoy sentiste es solo una capa, una puerta entreabierta hacia algo más profundo que aún no has explorado completamente. Y si prestas atención, notarás que algunas preguntas siguen contigo, como si no quisieran irse todavía. Eso no es casualidad. Es el inicio de algo, de una comprensión más profunda sobre tus relaciones, sobre tus emociones, sobre esas conexiones invisibles que parecen aparecer sin explicación, pero que en realidad tienen raíces mucho más profundas de lo que imaginas. Y en los próximos contenidos, vamos a ir más allá. Vamos a explorar por qué ciertas personas llegan a tu vida en momentos específicos, por qué algunas conexiones duelen más de lo que deberían, y por qué hay vínculos que parecen imposibles de soltar, incluso cuando todo indica que deberían terminar. Porque nada de eso ocurre por accidente. Y si algo de esto resonó contigo, quédate cerca. No por el canal, sino por lo que puedes descubrir sobre ti mismo a través de este camino, porque lo que empezó como una simple historia, en realidad es el comienzo de algo que todavía no has terminado de entender.